El sol de la mañana brillaba a través de los altos ventanales de la sala de conciertos Steinhardt. El edificio era antiguo y hermoso, con techos altos y decoraciones doradas en las paredes. Dentro, la gente comenzaba a llenar los asientos. Venían de toda la ciudad para ver algo especial. Hoy era el día de la clase magistral. Una másteras era cuando un músico famoso enseñaba y aconsejaba a otros músicos. Pero esta no era una clase magistral cualquiera. Era la clase magistral del maestro Víctor Petro, el pianista más famoso del mundo. Víctor Petro tenía 55 años. Tenía el pelo canoso, perfectamente peinado hacia atrás. Vestía un traje negro caro y zapatos relucientes. Su rostro era serio, casi frío. Había tocado el piano en las salas de conciertos más grandes de Londres, París, Nueva York y Tokio. Todos conocían su nombre. Todos lo respetaban. Pero muchos también le temían. ¿Por qué le temían? Porque el maestro Petrov era conocido por ser muy duro con otros pianistas. Cuando alguien cometía un error, se lo decía. Cuando alguien tocaba sin sentimiento, decía palabras duras. No le importaba si sus palabras serían los sentimientos de la gente. Solo le importaba la música perfecta. La sala de conciertos tenía unos 500 asientos. Casi todos estaban llenos. La gente esperaba en silencio. Algunos eran viejos amantes de la música que asistían a todos los conciertos. Otros eran jóvenes estudiantes de la escuela de música. Todos querían ver al famoso maestro enseñar. En el escenario, había un hermoso piano de cola negro. Era tan brillante que se podía ver la cara reflejada. El piano valía más dinero que lo que la mayoría de la gente ganó en 10 años. Junto al escenario, había una pequeña sala. Dentro, 15 personas esperaban. Estas eran las personas que tocarían el piano hoy frente al maestro. La mayoría eran jóvenes. Chicos y chicas de 20 y tantos años. Habían estudiado música en escuelas caras. Habían practicado piano durante horas todos los días desde niños. Sus padres habían pagado a los mejores profesores. Vestían ropa elegante y guardaban sus partituras en elegantes carpetas de cuero. Todos estaban nerviosos. Les temblaban un poco las manos. Algunos caminaban de un lado a otro. Otros permanecían sentados muy quietos con los ojos cerrados, intentando recordar cada nota que tocarían. Sabían que el maestro Petrov podría impulsar sus carreras si le caían bien. Pero si no le caían bien, sus palabras podrían minar su confianza durante años. Entre todos estos jóvenes se encontraba a alguien muy diferente. Se llamaba Margaret Chen. Tenía 73 años. Mientras todos los demás vestían ropa de concierto, Margaret llevaba un vestido sencillo con flores. El vestido era viejo, pero limpio. Lo había comprado en una tienda de ropa usada. Margaret tenía el pelo canoso recogido en un sencillo moño. Su rostro tenía muchas arrugas, las que se forman por sonreír y llorar durante muchos años de vida. Sus manos también eran viejas. Los dedos estaban un poco doblados por la artritis, una enfermedad que provoca dolor y rigidez en las articulaciones. No llevaba joyas, salvo un sencillo anillo de bodas de oro. En sus manos, Margaret sostenía unas partituras, pero no estaban en una carpeta elegante. Los papeles eran viejos y amarillentos. Algunas esquinas estaban rotas. Había escrito notas en las páginas con lápiz hacía muchos años. El papel temblaba en sus manos de nervios. Los jóvenes músicos miraron a Margaret confundidos. ¿Quién era esa anciana? ¿Por qué estaba allí? Era una clase magistral para pianistas serios, para quienes querían ser profesionales. ¿Qué hacía una abuela allí? Dos jóvenes susurraban. ¿Se ha perdido?, preguntó una en voz baja. Quizás piense que es una clase para principiantes, respondió la otra. Intentaron no reír, pero Margaret vio que la miraban. Sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza. Un joven rubio miró la partitura de Margaret. Podía ver lo vieja y desgastada que estaba. Miró su propia música, que era nueva y perfecta. Sintió pena por la anciana,
pero también pensó que no pertenecía allí. Margaret quería irse. Sentía que tal vez había cometido un gran error. Tal vez era demasiado mayor para esto. Quizás era una locura pensar que podría tocar frente al gran maestro Petrov. El corazón le latía con fuerza. Pensó en la cálida cocina de su casa, donde podría tomar té sin sentir tanto miedo. Pero entonces recordó algo. Recordó a su esposo, Robert. Robert había fallecido hacía un año. Antes de morir, cuando estaba muy enfermo en el hospital, le había tomado la mano. La había mirado con amor en los ojos y le había dicho: Margaret, prométeme algo. Prométeme que volverás a tocar el piano. Renunciaste a tu música por nosotros, por la familia. Pero ahora los niños han crecido. Ahora puedes hacerlo. Por favor, no esperes más. Margaret lloró y se lo prometió. Le besó la mano y le dijo que sí, que volvería a tocar. 2 semanas después, Robert falleció. Después de su funeral, después de que pasaran los días tristes, Margaret recordó su promesa. Encontró su vieja partitura en una caja en el armario. Ted practicaba con el viejo teclado que había comprado años atrás. Sus dedos ya no funcionaban como antes. Le dolían. Estaban lentos. Pero seguía practicando a diario. Entonces vio un anuncio. El maestro Víctor Petro venía a la ciudad. Impartiría una clase magistral. Cualquiera podía apuntarse. Margaret lo pensó durante días. Finalmente, decidió ser valiente. Se apuntó. Pagó la entrada aunque le resultara cara. Y ahora, allí estaba, en aquella hermosa sala de conciertos, rodeada de jóvenes talentosos que pensaban que no pertenecía a ese grupo. En la sala de espera, entró una mujer con un portapapeles. Era la asistente del maestro Petrov. 5 minutos, anunció. Por favor, formen fila en orden. Recuerden, cuando llamen su nombre, diríjanse al piano, saluden al maestro del público y empiecen a tocar. Tienen 15 minutos cada uno. Los jóvenes músicos formaron fila. Margaret encontró su lugar en la fila. Era la número 12. Eso significaba que tendría que esperar mucho tiempo. Tendría que ver tocar a otras 11 personas antes de que le llegara su turno. La puerta se abrió. El asistente dijo: síganme, por favor. Caminaron por un pasillo y luego a un lado del escenario. Desde allí, podían verlo todo. Podían ver al público. Podían ver el piano. Y podían ver al maestro Víctor Petro. Estaba de pie cerca del piano hablando con alguien de aspecto importante. Incluso desde lejos, se podía ver su confianza. Se movía como alguien que se sabía superior a todos. Miró su costoso reloj. Miró al público e hizo un pequeño gesto de asentimiento. Luego se dirigió a una silla especial junto al escenario. Se sentó y cruzó las piernas. Llevaba un micrófono en la camisa para que todos pudieran oír lo que decía. Las luces del público se apagaron. Una luz brillante iluminó el escenario y el piano. Buenos días, dijo el maestro Petrov. Su voz era profunda y clara. Todos pudieron oírla perfectamente. Bienvenidos a la clase magistral de hoy. Estoy aquí para ayudar a estos jóvenes músicos a mejorar. Seré honesto con ellos. Les diré la verdad sobre su forma de tocar. Algunos de ustedes pueden pensar que soy demasiado duro, demasiado mezquino, pero la buena música requiere gran disciplina. Requiere honestidad. Eso es lo que les daré hoy. El público aplaudió. Algunos asintieron. Habían venido a ver el estilo de enseñanza del famoso maestro. Comencemos, dijo. Miró a su asistente. Llamen al primer estudiante. La asistente miró su lista. El número 1, David Richardson, gritó. Un joven de cabello oscuro subió al escenario. Temblaba un poco, pero intentaba parecer seguro. Hizo una reverencia al maestro entre el público. Luego se sentó al piano y comenzó a tocar. Margaret observaba desde un lado del escenario. Observó al joven tocar. Observó el rostro del maestro Petrov.
El maestro permanecía muy quieto, escuchando atentamente. A veces cerraba los ojos. A veces escribía notas en un papel. Cuando el joven terminado, el maestro habló. Tu técnica es buena, dijo, pero tocas como una máquina. No hay alma en tu música. Debes sentir lo que tocas, no solo mover los dedos. Sus palabras no fueron malas, pero tampoco cálidas. Simplemente fueron honestas y frías. El rostro del joven se ensombreció. Esperaba mejores palabras. Hizo una nueva reverencia y abandonó el escenario. Uno a uno, los estudiantes tocaron. Margaret los observó a todos. Algunos eran muy buenos. Algunos cometían errores. El maestro Petrov les dio consejos a todos. A veces sus palabras eran útiles. A veces eran duras. Una joven casi lloró cuando él le dijo que le había hecho perder el tiempo con su forma de tocar descuidada. Margaret se sentía cada vez más nerviosa. Le sudaban las manos. Tenía la boca seca. Contó a los estudiantes. Número 8, número 9, número 10, número 11. Pronto sería su turno. Volvió a pensar en irse. Podría simplemente irse. A nadie le importaría. Pero entonces pensó en Robert. Pensó en la promesa que hizo. Pensó en la niña que solía ser. La niña que amaba el piano más que a nada en el mundo. Número 12. Llamó la asistente. Margaret Chen. Era el momento. Ya no había vuelta atrás. Margaret respiró hondo. Sus manos sostenían su vieja y desgastada partitura. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Caminó hacia el escenario, hacia las brillantes luces, hacia el piano y hacia el maestro Víctor Petro. Margaret subió al escenario lentamente. Sentía las piernas débiles, como si no pudieran sostenerla. Las brillantes luces del escenario eran tan fuertes que tuvo que parpadear varias veces. No podía ver claramente los rostros del público. Eran solo formas oscuras en las sombras, pero podía oírlas. Oyó susurros. Oyó a la gente moverse en sus asientos. Sabía que se sorprendieron al ver a una anciana caminando hacia el piano. Margaret intentó caminar con dignidad. Mantuvo la cabeza en alto aunque por dentro se sentía tan pequeña. Cada paso parecía eterno. El escenario no era tan grande, pero sintió como si estuviera caminando kilómetros. Finalmente. Llegó al piano. Recordó lo que había dicho el asistente. Se giró hacia el público e hizo una pequeña reverencia. Le dolía un poco la espalda al agacharse. Al incorporarse, se giró para mirar al maestro Víctor Petro. Él la observaba fijamente. Tenía los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. No había revisado su lista con atención. No sabía que una anciana se había inscrito en su clase magistral. Por un momento, no dijo nada. Se quedó mirando. Entonces Margaret vio que su expresión cambiaba. Su sorpresa se transformó en algo más. Arqueó las cejas. La comisura de su boca se esbozó en una pequeña sonrisa, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que encuentra algo gracioso cuando no debería serlo. El maestro Petrov se inclinó hacia su asistente. La mujer estaba de pie junto a su silla con su portapapeles. Le susurró algo, pero no lo suficientemente bajo. El micrófono de su camisa captó sus palabras. Todos en la sala de conciertos oyeron lo que dijo. Quizás esté perdida, dijo el maestro Petrov. Quizás esté buscando un recital en una residencia de ancianos. Sus palabras resonaron alto y claro por los altavoces. Por un segundo, se hizo el silencio. Entonces alguien del público rió. Luego, otra persona rió. Luego, más gente se unió. La risa se extendió por la sala de conciertos como una ola. Margaret se quedó paralizada en el escenario. Sintió que su rostro se calentaba. La vergüenza le quemaba todo el cuerpo. Quería desaparecer. Quería que el suelo se abriera y la tragara. Quería estar en cualquier lugar menos en este escenario, frente a toda esa gente que se reía de ella.
Sus manos aferraban la partitura con tanta fuerza que los viejos papeles se arrugaron aún más. Miró al suelo. No podía mirar al público. No podía mirar al maestro. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero parpadeó con fuerza para contenerlas. No lloraría. No allí. No delante de todos. La asistente junto al maestro Petrov parecía incómoda. Sabía que su jefe había sido grosero. Le dedicó a Margaret una leve sonrisa de disculpa, pero ¿qué podía hacer? Trabajaba para el maestro. No podía corregirlo delante de todos. Algunos del público dejaron de reír. Sentían lástima por Margaret. Un anciano en la tercera fila frunció el ceño. No le pareció gracioso el chiste del maestro. Una mujer de mediana edad negó con la cabeza en señal de desaprobación. Pero muchos seguían riendo, sonriendo. Los jóvenes músicos que esperaban a un lado del escenario tuvieron reacciones diferentes. Algunos sintieron lástima por Margaret. Sabían lo que era sentirse avergonzado. Una joven se tapó la boca con la mano, sorprendida, pero otros pensaron que el maestro tenía razón al preguntarse por qué estaba allí aquella anciana. Habían estudiado durante años. Habían renunciado a sus vidas normales para dedicarse a la música. ¿Por qué alguien sin seriedad dedicaría tiempo a esta importante clase magistral? Margaret se quedó allí parada durante lo que pareció una hora. Pero en realidad solo fueron unos segundos. Tenía que tomar una decisión. Podía darse la vuelta y salir del escenario. Podía irse a casa e intentar olvidar ese terrible día. Podía romper su promesa a Robert. Podía volver a renunciar a la música, como la había renunciado hacía 60 años. O podía quedarse. Podía sentarse al piano y tocar. Podía demostrarles que pertenecía allí, aunque fuera mayor, aunque le dolieran las manos. Aunque su partitura estuviera desgastada y vieja. Margaret pensó en su vida. Pensó en ser una niña con grandes sueños. Tenía 12 años cuando tocó un piano de verdad por primera vez. Su familia era pobre. Vivían en un apartamento pequeño, pero su escuela tenía un piano en el aula de música. Su maestra, la señora Patterson, vio que a Margaret le encantaba la música. La señora Patterson la dejaba quedarse después de la escuela para practicar. Margaret practicaba todos los días. Fue mejorando cada vez más. La señora Patterson le dijo que tenía un verdadero talento. Dijo que Margaret podría ir a la escuela de música algún día. Podría convertirse en concertista de piano. Margaret soñaba con eso todas las noches. Soñaba con tocar en grandes escenarios, con hacer música hermosa, con tener una vida llena de arte. Pero entonces todo cambió. El padre de Margaret enfermó. Ya no podía trabajar. Su madre tuvo que trabajar en 2 empleos, pero no le alcanzaba el dinero. La familia necesitaba ayuda. Margaret era la mayor de 5 hijos. Tenía que ayudar a cuidar a sus hermanos menores. Tuvo que dejar la escuela y buscar un trabajo. Tenía solo 15 años cuando dejó de tocar el piano. Consiguió trabajo en una fábrica. Trabajaba muchas horas. Sus manos, que antes hacían música hermosa, ahora fabricaban cajas y empacaban productos. No había tiempo para la música. No había dinero para la música. Solo había cuentas que pagar y bocas que alimentar. Cuando Margaret tenía 22 años, conoció a Robert. Era amable y trabajador. La amaba. Se casaron. Tuvieron hijos. Margaret amaba a sus hijos más que a nada. Trabajó duro para darles una buena vida. Cocinaba, limpiaba y cosía su ropa. Cuando enfermaban, ella se quedaba despierto toda la noche para cuidarlos. Los años pasaron tan rápido. Los niños crecieron. Fueron a la universidad. Se casaron y tuvieron sus propios hijos. Margaret y Robert envejecieron juntos. Eran felices, pero a veces, tarde en la noche, Margaret pensaba en el piano. Pensaba en la música que solía tocar. Sentía una pequeña tristeza en el corazón. Entonces Robert contrajo cáncer. Luchó con todas sus fuerzas, pero el cáncer era demasiado fuerte.
En sus últimos días en el hospital, tomó la mano de Margaret. Él sabía de sus viejos sueños. Ella se los había contado hacía mucho tiempo. Él le dijo que volviera a la música. Le hizo prometer, y ella prometió. De pie en ese escenario ahora, Margaret recordó esa promesa. Recordó el rostro de Robert cuando le pidió que volviera a tocar. Recordó el amor en sus ojos. Él quería que fuera feliz. Quería que finalmente hiciera lo que amaba. Las risas en la sala de conciertos se estaban apagando. La gente esperaba a ver qué pasaba. ¿Acaso esta anciana dejaría el escenario o intentaría tocar? El maestro Petrov también esperaba. Miró su reloj. Era un hombre ocupado. No quería perder el tiempo. Tenía alumnos más serios a quienes enseñar. Pero la dejaría tocar un par de minutos. Luego, educadamente, le diría que esa clase magistral no era el lugar adecuado para ella. Quizás le sugeriría un centro comunitario donde las personas mayores pudieran tocar música juntas. Margaret tomó una decisión. Se quedaría. Tocaría. Levantó la cabeza y miró el piano. El hermoso piano de cola negro la esperaba. Caminó los últimos pasos hacia él. Sacó el banco. Hizo un pequeño ruido al rozar el suelo de madera del escenario. Se sentó lentamente. Le dolían un poco las rodillas. Tenía la espalda rígida, pero se sentó erguida con dignidad. Margaret colocó su partitura sobre el piano. Alisó las páginas arrugadas con los dedos doblados. Miró las notas que había visto miles de veces mientras practicaba en casa con su viejo teclado. Entonces se miró las manos. No eran las manos de una joven pianista. Eran manos viejas. La piel estaba flácida y manchada por la edad. Las articulaciones estaban hinchadas por la artritis. Los dedos no se movían tan rápido como antes. Algunas mañanas apenas podía cerrar el puño de tanto dolor. Pero estas manos también habían hecho mucho. Habían sostenido a sus bebés cuando nacieron. Habían enjugado las lágrimas de sus hijos. Habían cocinado miles de comidas. Habían escrito cartas a los soldados durante la guerra. Habían sostenido la mano de Robert cuando dio su último aliento. Estas manos habían vivido una vida plena. El público estaba en silencio ahora. Incluso quienes habían reído guardaron silencio. Tenían curiosidad. ¿Qué tocaría esta anciana? ¿Se avergonzaría aún más? El maestro Petrov estaba sentado en su silla con los brazos cruzados. Su rostro mostraba paciencia, pero apenas. Estaba listo para detenerla al cabo de un minuto si se portaba fatal. Estaba listo para su crítica. Él sería más amable de lo habitual porque ella era mayor, pero aún así sería honesto. Margaret respiró hondo. Cerró los ojos un momento. Rezó en silencio. Pidió fuerza. Pidió coraje. Pensó en Robert observándola desde el cielo. Pensó en la joven que solía ser, la chica que amaba el piano más que a nada. Entonces abrió los ojos. Puso las manos sobre las teclas. El piano era mucho mejor que el teclado de su casa. Las teclas eran suaves y perfectas. Podía sentir la calidad del instrumento bajo sus dedos. Estaba lista para comenzar. Toda la sala de conciertos contuvo la respiración. 500 personas esperaban en silencio. Los jóvenes músicos al lado del escenario observaban. El maestro Petrov observaba. Todos observaban a la anciana al piano. Margaret sabía que los próximos minutos serían los más importantes de su vida. Sabía que todos esperaban que fracasara. Sabía que pensaban que era una tonta por intentarlo. Pero también sabía algo que ellos desconocían. Sabía que tenía algo especial que compartir. Había vivido 73 años. Había amado y perdido. Se había sacrificado y sobrevivido. Toda esa vida, todo ese sentimiento estaba a punto de manifestarse a través de su música. Sus dedos, doblados y artríticos, presionaron las primeras teclas. Las primeras notas que salieron del piano fueron suaves y delicadas. Margaret tocó despacio, con cuidado. No intentaba presumir. No intentaba tocar la más rápida ni la más fuerte.
Solo intentaba compartir algo hermoso. Pero antes de que la música pudiera realmente comenzar, había cosas que debían suceder. Margaret necesitaba ajustar el banco del piano. Cuando se sentó por primera vez, no estaba del todo bien. Estaba demasiado lejos del piano. Se le cansarían los brazos si tuviera que estirarse. Así que Margaret se levantó de nuevo. Algunos del público se removieron en sus asientos. ¿Ya se estaba rindiendo? ¿Estaba demasiado nerviosa para continuar? Pero no, solo estaba moviendo el banco. Lo adelantó unos centímetros. Las patas del banco volvieron a raspar el suelo de madera. El sonido resonó en la silenciosa sala. El maestro Petrov volvió a mirar su reloj. Lo hizo de forma que todos pudieran verlo. Mostraba su impaciencia. Suspiró con fuerza. El micrófono captó su suspiro. Se escuchó por los altavoces. El mensaje era claro. Pensaba que esta anciana les estaba haciendo perder el tiempo a todos. Algunos del público se sintieron incómodos. Podían ver que el maestro estaba siendo grosero. Una anciana en la última fila le susurró a su marido: «Debería ser más amable». Su marido asintió. Pero otros pensaban que el maestro tenía razón. Esta era una clase magistral profesional. Debía tomarse en serio. Las personas mayores que quisieran tocar el piano deberían hacerlo en sus casas, no en el escenario. Margaret volvió a sentarse. Esta vez, el banco le pareció adecuado. Podía alcanzar las teclas con comodidad, pero ahora necesitaba ajustar la partitura. Las páginas se habían deslizado un poco al levantarse. Las enderezó con cuidado. Sus manos se movían lentamente debido a la artritis. Cada pequeño movimiento requería esfuerzo. Mientras lo hacía, Margaret sentía que todos la observaban. Sentía sus ojos fijos en su espalda. Sentía su juicio. Algunos sentían curiosidad. Algunos estaban molestos. Algunos sentían lástima por ella. Pero todos observaban, todos esperaban. El corazón de Margaret latía muy rápido. Le temblaban las manos, no solo por el nerviosismo, sino también por la artritis. En los días fríos, le temblaban más. Hoy hacía frío. Esta mañana, había tomado su medicamento para el dolor. Se había remojado las manos en agua tibia. Había hecho ejercicios para relajar las articulaciones, pero aún le temblaban un poco. Puso las manos sobre las teclas del piano. Se veían tan viejas contra las perfectas teclas blancas y negras. El piano era joven y hermoso. Sus manos estaban viejas y dañadas. Parecía que no encajaban. Parecía que no pertenecían juntas. Margaret miró las teclas, y de repente, ya no estaba en la sala de conciertos. En su mente, estaba en otro lugar. Estaba en otra época. Tenía 12 años otra vez. En sus recuerdos, veía la pequeña sala de música de su antigua escuela. Las paredes estaban pintadas de amarillo, pero la pintura se estaba descascarando en algunos lugares. Había una ventana con cortinas finas. La habitación olía a libros viejos y a cera para pisos. Y en la esquina de esa habitación había un viejo piano vertical. Ese piano no era como este hermoso piano de cola. Ese piano tenía rayones. Algunas teclas se atascaban al presionarlas. Estaba desafinado. Pero para Margaret, de 12 años, era lo más maravilloso del mundo. Recordó a la señora Patterson, su profesora de música. La señora Patterson era una mujer alta, de cabello canoso y moño. Usaba faldas largas y siempre olía a lavanda. Era estricta pero amable. Vio algo especial en Margaret. «Tienes un don, niña». La señora Patterson solía decir: «No lo desperdicies. Practica todos los días. La música puede llevarte lejos de este barrio pobre. La música puede darte una vida mejor». Margaret le había creído. Practicaba todos los días después de la escuela. Mientras otros niños jugaban afuera, Margaret se quedaba en el aula de música. Le dolían los dedos de practicar. A veces se quedaba tan tarde que el conserje tenía que recordarle que se fuera a casa. Pero le encantaba.
Le encantaba la sensación de las teclas bajo sus dedos. Le encantaba el sonido que podía crear. Le encantaba cómo la música la hacía sentir. La señora Patterson le enseñó muchas piezas, sencillas al principio, luego más difíciles. Margaret aprendió rápido. Tenía un don natural. La señora Patterson decía que tenía buen oído y manos sensibles. Dijo que Margaret podía sentir la música en su alma. Margaret recordaba el día en que todo cambió. Llegó a la escuela emocionada por practicar. Había aprendido una nueva pieza en casa escuchando la radio. Quería enseñársela a la señora Patterson. Pero cuando llegó a la sala de música, encontró a su madre allí. Su madre estaba llorando. Papá está muy enfermo. Su madre le dijo, no puede trabajar. Necesitamos tu ayuda en casa. Ya no puedes quedarte después de la escuela. Tienes que ayudarme a cuidar a tus hermanos. Margaret sintió que su mundo se desmoronaba. Pero mamá, la señora Patterson dice que tengo talento. Dice que podría ir a la escuela de música. Dice que la escuela de música cuesta dinero. Su madre, secándose las lágrimas, dijo, no tenemos dinero para comer. ¿Cómo podemos pagar la escuela de música? Lo siento, Margaret. Sé que te encanta el piano, pero la vida no es justa. Debemos hacer lo que debemos hacer. Ese fue el último día que Margaret tocó el piano en la sala de música. La señora Patterson se entristeció al verla partir. Le dio a Margaret unas partituras viejas para que se las llevara a casa. No olvides lo que aprendiste, dijo la señora Patterson. Quizás algún día puedas volver a tocar. Pero no había ningún piano en casa. No había tiempo. No había dinero. Margaret trabajaba en la fábrica durante el día. Por la noche, ayudaba en casa. Pasaron los años. Conoció a Robert. Se enamoraron. Se casaron cuando ella tenía 22 años. Robert sabía de su amor por la música. En su primer año, en su aniversario, la sorprendió. Había ahorrado dinero y le había comprado un pequeño teclado. No era un piano de verdad, sino algo con lo que pudiera practicar. Margaret lloró de felicidad. Tocaba un poco cada semana cuando tenía tiempo. Pero entonces llegaron los bebés. Primero David, luego Susan, luego Michael, luego los gemelos, Lisa y Laura. 5 hijos en 8 años. No había tiempo para la música. El teclado estaba en un rincón, acumulando polvo. A veces, Margaret lo miraba y se entristecía. Pero apartaba esa tristeza. Sus hijos la necesitaban. Eso era más importante que la música. Los niños crecieron. Tuvieron una buena vida. Margaret estaba orgullosa de ellos. David se hizo profesor. Susan, enfermera. Michael trabajaba en la construcción. Los gemelos fueron a la universidad. Ahora todos tenían sus propias familias. Tenían sus propias vidas. Y entonces Robert enfermó. El cáncer llegó de repente. Un día estaba bien. Al día siguiente estaba en el hospital. Los médicos lo intentaron todo, pero nada funcionó. Durante 6 meses, Margaret estuvo sentada junto a su cama de hospital. Ella le tomó la mano. Le habló de su vida juntos. Le dijo que lo amaba. Una noche, cuando Robert estaba muy débil, abrió los ojos y la miró. Margaret, susurró, quiero que me prometas algo. Lo que sea, dijo ella, apretándole la mano con más fuerza. Prométeme que volverás a tocar el piano. Renunciaste a tu sueño por mí, por nuestra familia. Trabajaste muy duro. Nunca te quejaste. Pero ahora los niños han crecido. Ahora tienes tiempo. Prométeme que lo harás. Prométeme que volverás a hacer música. Margaret lloraba. Robert, soy demasiado viejo. Mis manos ya no funcionan bien. Tengo artritis. Ya no puedo tocar como antes. Prométemelo, repitió. Su voz era débil pero decidida. Hazlo por mí. Hazlo por la joven que solía ser. Por favor, Margaret. Promételo. Lo prometo, dijo entre lágrimas.
Lo prometo. 2 semanas después, Robert murió. Margaret sintió que una parte de ella también moría. La casa estaba tan vacía sin él. El silencio era terrible. No sabía qué hacer consigo misma. Entonces, un día, 3 meses después del funeral, recordó su promesa. Fue al armario donde guardaba cosas viejas. Encontró la caja de partituras que la señora Patterson le había dado hacía 60 años. Los papeles eran amarillos y frágiles. Los abrió con cuidado. Encontró el viejo teclado que Robert le había comprado. Aún funcionaba. Lo enchufó. Se sentó e intentó tocar. Sus dedos no se movían bien. Estaban rígidos y doloridos. Las notas salían mal. Se sintió frustrada. Tal vez era demasiado vieja. Tal vez era imposible. Pero recordó su promesa. Así que siguió intentándolo. Todos los días practicaba 1 hora. Algunos días le dolían tanto las manos que lloraba. Pero no se rindió. Lentamente, sus dedos recordaron. La música regresó. No perfecta, no como cuando era joven, pero regresó. Entonces vio el anuncio de la clase magistral del maestro Petrov. Lo leyó 3 veces. Lo pensó durante una semana. Finalmente, decidió inscribirse. Costaba $150. Era mucho dinero para ella, pero lo pagó. Iba a cumplir su promesa a Robert. Ahora aquí estaba. Sentada en este hermoso el piano estaba a punto de tocar. Aún podía oír las crueles palabras del maestro Petrov en su cabeza. Quizás buscaba un recital en una residencia de ancianos. Las risas del público aún le dolían el corazón. Pero no iba a dejar que la detuvieran. Había llegado hasta aquí. Iba a tocar. Margaret respiró hondo. Colocó las manos sobre las teclas una vez más. Sintió la superficie lisa bajo los dedos. Sintió el peso de las teclas. Este era un buen piano. La ayudaría a tocar bien. Cerró los ojos de nuevo por un momento. Esto es para ti, Robert, susurró tan bajo que solo ella pudo oír. Esto es para ti y para la niña que solía ser. Esto es para cada sueño que dejó de lado. Esto es para todos los que piensan que es demasiado tarde. Voy a demostrarles que nunca es demasiado tarde. Abrió los ojos. Miró su partitura una vez más. La pieza que había elegido era especial. No era una pieza famosa que todos conocieran. No era una pieza que mostraría dedos rápidos o acordes fuertes. Los dedos de Margaret tocaron las teclas y presionaron. La primera nota salió clara y pura, luego la segunda, luego la tercera. Empezó a tocar el nocturno. La pieza comenzó muy suavemente, como un susurro. Era como si alguien contara un secreto. La melodía era suave y dulce. La mano derecha de Margaret tocaba la melodía mientras que su mano izquierda tocaba acordes suaves por debajo. Las dos manos trabajaron juntas para crear algo hermoso. Al principio, el público no sabía qué pensar. Esperaban que fuera terrible. Esperaban notas equivocadas y errores. Esperaban sentirse avergonzados por ella. Pero eso no fue lo que escucharon. Lo que escucharon fue música. Música de verdad. No música perfecta, pero música de verdad. Había algo diferente en su forma de tocar. Algo que te hacía. No quería escuchar. El maestro Petrov miraba su reloj. Pensaba que diría para terminar esto rápidamente. Estaba a punto de decirle con delicadeza que practicara más en casa antes de actuar. Pero cuando salieron las primeras notas, levantó la vista. Su expresión cambió del aburrimiento a la sorpresa. La melodía que Margaret tocaba era sencilla pero hermosa. Cada nota era clara. No tocaba rápido, pero sí con cuidado. Cada nota importaba para ella. Se podía oír en la música. Se podía sentir. Sus dedos se movían por las teclas con una gracia extraña. Sí, eran dedos viejos. Sí, estaban encorvados por la artritis. Sí, no podían moverse tan rápido como los dedos jóvenes. Pero sabían a dónde ir. Recordaban.
Después de 60 años, aún recordaban. Margaret había practicado esta pieza todos los días durante 3 meses. La había practicado por la mañana, cuando le dolían menos las manos. La había practicado por la noche, cuando estaba cansada. La había practicado hasta que sentía que se le caían los dedos. Se sabía cada nota de memoria. Podía tocarla dormida. Pero no se trataba solo de saber las notas. Se trataba de sentirlas. Y Margaret sentía cada nota en lo más profundo de su corazón. Cuando tocaba las partes tristes, pensaba en perder a Robert. Cuando tocaba las partes esperanzadoras, pensaba en su amor. Cuando tocaba las partes tiernas, pensaba en abrazar a sus bebés. La música no eran solo sonidos. Era su vida. El público empezó a calmarse. Los susurros cesaron. La gente que había estado mirando sus teléfonos los guardó. La gente que había estado pensando en otras cosas empezó a prestar atención. Había algo en la forma de tocar de esta anciana que te hacía escuchar. Una joven en la quinta fila había estado enviando mensajes de texto durante las otras actuaciones. Pensaba que este maestro era aburrido. Pero cuando Margaret empezó a tocar, dejó de enviar mensajes. Guardó el teléfono en el bolso. Se incorporó y escuchó. No sabía por qué, pero la música la hizo sentir algo. Le hizo pensar en su abuela, fallecida el año pasado. Un anciano en la última fila se estaba quedando dormido. La sala de conciertos estaba cálida y los asientos cómodos. Se le habían cerrado los ojos, pero cuando la música de Margaret llegó a él, los abrió. Escuchó. La música le recordó algo de antaño. Le recordó su juventud, sus propios sueños perdidos. Los jóvenes músicos que esperaban al lado del escenario tuvieron reacciones diversas. Algunos se quedaron atónitos. Pensaron que esta anciana se avergonzaría a sí misma. Pensaron que demostraría que no pertenecía allí. Pero en realidad estaba tocando bien. No era técnicamente perfecto, pero bueno, un joven llamado James, que había tocado antes, observaba a Margaret con los ojos muy abiertos. Había tocado una pieza muy difícil por lista. Había tocado cada nota a la perfección. Miestrop le había dicho que su técnica era buena, pero que su interpretación carecía de sentimiento. James no había entendido lo que eso significaba. Ahora, escuchando a Margaret, empezó a comprender. No tocaba a la perfección, pero cada nota tenía sentimiento. Cada nota significaba algo. El maestro Petrov permaneció inmóvil en su silla. Ahora escuchaba atentamente. Ya no tenía los brazos cruzados. Se inclinó un poco hacia adelante. Su rostro reflejaba concentración. Era un profesional. Podía percibir todo en su interpretación. Podía percibir los pequeños errores técnicos. Pero también percibía algo más, algo que no había oído en mucho tiempo. La pieza que Margaret tocó no era famosa. La mayoría del público nunca la había escuchado. Pero el maestro Petrov la conocía bien. Había aprendido ese mismo nocturno cuando era un joven estudiante en Rusia, hacía muchos años. Su propia maestra, una anciana llamada Madame Klov, se lo había enseñado. Eso fue antes de que se hiciera famoso, antes de que se volviera frío y crítico, antes de que olvidara por qué amaba la música en primer lugar. Mientras Margaret tocaba, la música comenzó a crecer un poco. Se hizo un poco más fuerte. La melodía subía y bajaba como olas. Hubo momentos de belleza que te hicieron contener la respiración. Hubo momentos de tristeza que te dieron ganas de llorar. Las manos de Margaret se movieron sobre las teclas y algo mágico estaba sucediendo. La artritis que le dejaba los dedos rígidos y doloridos pareció desvanecerse. Cuando tocaba música, el dolor disminuía. La música se apoderó de ella. Su cuerpo recordaba qué hacer. La memoria muscular de hacía 60 años estaba despertando. Tocó un pasaje difícil donde la mano derecha tenía que tocar notas rápidas mientras que la izquierda tocaba notas lentas. Su mano derecha se tambaleó un poco. Las notas no estaban perfectamente uniformes. Un joven estudiante se habría avergonzado por este pequeño error.
Pero Margaret siguió adelante. No se detuvo. No se disculpó. Simplemente continuó con la música. Y aquí estaba lo extraño. La pequeña imperfección no arruinó la música. De hecho, la hizo más humana. La hizo más real. Era como mirar a una persona. El rostro de Margaret y ver líneas de expresión y arrugas. Esas líneas cuentan una historia. Muestran que la persona ha vivido, sonreído y llorado. La interpretación imperfecta de Margaret también contaba una historia. La melodía llegó a una sección suave. Esta era la parte favorita de Margaret de la pieza. La mano derecha tocaba una melodía sencilla que subía y bajaba como un pájaro en vuelo. La mano izquierda tocaba acordes suaves que apoyaban la melodía como brazos que sostienen a un niño. Esta parte siempre hacía pensar a Margaret en cuando sus hijos eran bebés. Los sostenía en brazos y les cantaba. Los mecía para que se durmieran. Fueron tiempos difíciles, pero también hermosos. Mientras tocaba esta sección, una lágrima rodó por la mejilla de Margaret. No se la secó. No podía dejar de tocar para enjugársela. La lágrima simplemente rodó y cayó sobre su vestido. Siguieron más lágrimas, pero sus dedos siguieron tocando. La música seguía fluyendo. Algunos del público la vieron llorar. Sintieron que sus propios ojos se humedecían. Había algo en ver a esta anciana llorar mientras tocaba que les conmovió el corazón. No lloraba de vergüenza. No lloraba de miedo. Lloraba porque la música era tan hermosa y porque significaba mucho para ella. Una mujer de mediana edad del público llamada Patricia también empezó a llorar. No sabía por qué. No conocía a esta anciana, pero la música le habló a algo muy profundo. Patricia había renunciado a su sueño de ser pintora al casarse. Tenía una buena vida, un buen esposo, buenos hijos. Pero a veces se preguntaba qué habría sido de ella si hubiera seguido pintando. Al escuchar tocar a Margaret, sintió que todos esos viejos sentimientos regresaban. Los jóvenes músicos a un lado del escenario guardaron silencio. Incluso los que antes se habían reído de Margaret ya no reían. Estaban escuchando. Escuchando de verdad. Algunos estaban aprendiendo algo importante, aunque aún no lo entendían del todo. Una joven llamada Emily, que antes había tocado con mucha perfección técnica, sintió algo extraño en el pecho. Había practicado su pieza durante meses. Se había asegurado de que cada nota sonara exactamente como debía. El maestro Petrov le había dicho que tocaba como una computadora. Sus palabras la habían herido. Ahora, al escuchar a Margaret, comprendía lo que quería decir. La interpretación de Margaret no era perfecta, pero estaba viva. Tenía un latido. La interpretación de Emily había sido perfecta, pero muerta. El rostro del maestro Petrov mostraba muchas emociones: sorpresa, respeto y algo más. Algo que parecía dolor. Escuchar a Margaret tocar este sencillo nocturno le traía recuerdos que había intentado olvidar. Recordó por qué se había enamorado del piano de niño. Recordaba tocar por el placer de tocar, no por los concursos, la crítica o la fama. Cuando tenía 7 años en Moscú, su madre lo llevó a su primera clase de piano. Su maestra, Madame Clos, era estricta, pero amaba la música más que a nada. Le enseñó que la música no se trataba de presumir. No se trataba de ser mejor que los demás. Se trataba de expresar el alma humana. Se trataba de compartir sentimientos inexpresables. Al joven Víctor le encantaban esas lecciones. Practicaba porque quería, no por obligación. La música era su amiga. Era su alegría. Pero luego se hizo mayor. Ganó concursos. Le decían que era un genio. Fue a las mejores escuelas de música. Actuó en las mejores salas de conciertos. El éxito le llegó fácilmente. Pero en algún momento del camino, cambió. La música se convirtió en ganar. Se convirtió en ser perfecto. Se convirtió en impresionar a la gente. La alegría desapareció. El amor desapareció. Se convirtió en una máquina que tocaba notas a la perfección, pero no sentía nada.
Y enseñó a otros a hacer máquinas también. Ahora, sentado en esa sala de conciertos escuchando tocar a esa anciana, el maestro Petra sintió que algo se rompía en su pecho. Fue como romper el hielo. Fue como despertar de un largo sueño. Sintió algo que no había sentido en años. Se sintió conmovido por la música. Realmente conmovido. No impresionado por la técnica. Sin juzgar la interpretación. Simplemente sintiendo su belleza. Margaret seguía tocando. La música se elevó. Hasta un momento de belleza. Mientras Margaret seguía tocando, algo extraordinario sucedía en la sala de conciertos. La atmósfera estaba cambiando. El aire mismo parecía diferente. Lo que había comenzado como curiosidad se estaba convirtiendo en algo más profundo. La gente ya no solo escuchaba. Sentía. La música crecía y crecía. La interpretación de Margaret se volvió más segura. Sus dedos encontraron el ritmo. Sí, todavía había pequeñas imperfecciones técnicas. Una nota aquí no era del todo perfecta. Un acorde allá no estaba perfectamente equilibrado. Pero estos pequeños fallos no importaban. De hecho, añadían algo humano a la música. La hacían real. El maestro Petrov notaba cada error técnico. Su oído entrenado lo captaba todo. Pero por primera vez en muchos años, no le importaron los errores técnicos. Estaba escuchando algo mucho más importante. Estaba escuchando una voz humana. Alma hablaba a través de la música. Escuchaba la verdad. La pieza tenía diferentes secciones. Algunas eran tristes y lentas. Otras, esperanzadoras y tiernas. Otras, misteriosas y profundas. Margaret tocó cada sección con comprensión. Sabía lo que significaba cada parte. Había vivido lo suficiente para comprender la tristeza. Había amado lo suficiente para comprender la esperanza. Había perdido lo suficiente para comprender el misterio. En las partes tristes, Margaret pensaba en todas las pérdidas de su vida. Pensaba en la muerte de su padre cuando era joven. Pensaba en renunciar a sus sueños. Pensaba en los duros años de trabajo y crianza sin suficiente dinero. Pensaba en ver morir a Robert. Todo ese dolor, toda esa pena se reflejaba en la música. Pero no era solo dolor. Era un dolor que había sobrevivido. Era un dolor que la había hecho más fuerte. En las partes esperanzadoras, pensaba en las cosas buenas. Pensaba en el día de su boda. Pensaba en abrazar a cada uno de sus bebés por primera vez. Pensaba en las graduaciones de sus hijos. Pensaba en ser abuela. Pensó en la sonrisa de Robert. Pensó en la promesa que le había hecho y en cómo la estaba cumpliendo ahora mismo. Todo ese amor, toda esa alegría se reflejaba en la música. El público sintió todas esas emociones. Desconocían los detalles de la vida de Margaret. No sabían nada de Robert, ni de sus hijos, ni de sus sueños perdidos. Pero sintieron las emociones. La música tiene un poder especial. Puede hacerte sentir cosas sin palabras. Puede contar historias sin hablar. Un joven del público llamado Thomas estaba completamente absorto en la música. Thomas tenía 25 años. Trabajaba en un banco y odiaba su trabajo. Había querido ser escritor, pero sus padres le dijeron que buscara un trabajo práctico. Los había escuchado. Ahora se sentía miserable todos los días. Al escuchar tocar a Margaret, pensó en su propia vida. Pensó en sus propios sueños perdidos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tomó una decisión en ese mismo momento. Volvería a escribir. No desperdiciaría toda su vida siendo infeliz. Una pareja de ancianos estaba sentada de la mano en medio del público. El esposo se llamaba George y la esposa, Ellen. Llevaban 52 años casados. La vida no siempre había sido fácil, pero habían permanecido juntos. Al escuchar la música de Margaret, se estrecharon las manos con más fuerza. Pensaron en todos los años que habían compartido. Se sintieron agradecidos. La música les recordó que su amor era precioso y excepcional.
Una adolescente llamada Sofía estaba sentada con su madre. Sofía tenía 16 años y estudiaba piano. Era buena, pero últimamente se preguntaba si debía dejarlo. El piano le llevaba mucho tiempo. Sus amigos siempre estaban ocupados con otras cosas. Se sentía excluida. Había pensado en decirle a su profesora que quería dejarlo. Pero al escuchar tocar a Margaret, sintió que algo cambiaba en su interior. Vio lo que la música podía hacer. Vio que no se trataba solo de practicar escalas y tocar para los jueces. Se trataba de expresarse. Se trataba de tener algo hermoso en la vida. Decidió que no se rendiría. Los jóvenes músicos que esperaban al lado del escenario estaban atravesando sus propias transformaciones. Habían venido hoy pensando que aprenderían técnica. Pensaban que el maestro Petrov les enseñaría a tocar más rápido o con mayor precisión. Pero estaban aprendiendo algo completamente diferente. Estaban aprendiendo que la técnica sin alma está vacía. Estaban aprendiendo que la perfección sin sentimiento no vale nada. James, el joven que había tocado la pieza de la lista antes, estaba de pie con lágrimas corriendo por su rostro. No le avergonzaba llorar. Tenía 23 años y había estudiado piano desde los 4. Había ganado concursos. Había tocado en buenas salas de conciertos. Los profesores siempre elogiaban su técnica, pero las palabras del maestro Petrov le habían herido profundamente. Tocas como una máquina. James había practicado la pieza de la lista durante 6 meses. Podía tocar cada nota a la perfección, pero nunca se había preguntado qué significaba la pieza. Nunca había pensado en las emociones que contenía. Ahora, al observar a Margaret, comprendió. La música no se trataba de impresionar a la gente con técnicas difíciles. Se trataba de comunicación. Se trataba de tocar corazones. Emily, la joven que antes había tocado a la perfección, pero con frialdad, sentía que veía música por primera vez. Había pasado toda su vida intentando ser perfecta. Sus padres eran estrictos. La obligaban a practicar 4 horas al día. Contrataban a los profesores más caros. La presionaban para que ganara competiciones. Emily se había convertido en una excelente intérprete, pero nunca la había disfrutado. La música no era divertida para ella. Era trabajo. Era presión. Era estrés. Pero al ver a Margaret tocar con un amor tan evidente, Emily sintió que algo despertaba en su interior. Tal vez la música podría ser diferente. Tal vez podría ser alegría en lugar de presión. El maestro Petrov permaneció inmóvil. Sus manos se aferraron a los brazos de su silla. Tenía los nudillos blancos en el pecho. El corazón le latía con fuerza. Sintió como si retrocediera en el tiempo. Recordó su infancia en Moscú. Recordó a su primera maestra, Madame Klov. Era una anciana, probablemente de la edad de Margaret. Había vivido guerras y revoluciones. Había perdido a su marido y a su hijo. Pero cuando tocaba el piano, todo ese sufrimiento se convertía en belleza. Madame Klov solía decirle al joven Víctor, la música no se trata de tus dedos. Se trata de tu corazón. Si tocas solo con los dedos, haces ruido. Si tocas con el corazón, haces magia. Víctor le creyó entonces, pero en algún momento de su camino hacia la fama, olvidó esas palabras. Empezó a pensar que la perfección técnica lo era todo. Se volvió severo y crítico. Hizo llorar a jóvenes músicos con sus palabras mordaces. Perdió la magia. Ahora, al escuchar a Margaret, recordó. Recordó lo que Madame Klov había intentado enseñarle. Recordó lo que se suponía que debía ser la música. Y se sintió avergonzado. Se sintió avergonzado de cómo había tratado a la gente. Se sintió avergonzado de cómo se había reído de Margaret hacía apenas unos minutos. Se sintió avergonzado de cómo había olvidado el corazón de la música. La música seguía fluyendo del piano. Margaret estaba en su propio mundo ahora. Apenas recordaba que había 500 personas mirándola. Apenas recordaba que ella era en un escenario. Simplemente tocaba.
Simplemente sentía el piano y eran una sola cosa. La música y ella eran una sola. Sus lágrimas seguían cayendo. Tenía la cara mojada. Pero no estaba triste. Bueno, estaba triste y feliz a la vez. De eso se trataba la música. La vida era triste y feliz a la vez. La vida era dolorosa y hermosa a la vez. Margaret había vivido lo suficiente para conocer profundamente esta verdad. Mientras tocaba, Margaret sintió la presencia de Robert. Sabía que él no estaba realmente allí. Sabía que estaba muerto y desaparecido. Pero en su corazón, lo sentía. Lo sentía escuchándola tocar. Lo sentía orgulloso de ella. Lo imaginaba sonriendo, su dulce sonrisa. Lo lograste, Margaret. Se lo imaginaba diciendo, cumpliste tu promesa. Sabía que lo harías. La pieza se acercaba a su final. La melodía se volvía cada vez más suave. Era como ver la puesta de sol lentamente. Era como ver una vela consumirse suavemente. La música se despedía, pero era una paz a Dios. Decía que todo tiene un final, pero no pasa nada. Los finales son parte de la vida. El maestro Petro sintió algo húmedo en la mejilla. Se llevó la mano a la cara y se la tocó. Sus dedos se humedecieron. Estaba llorando. Él, Víctor Petro, el gran maestro que nunca mostraba emociones, lloraba. No había llorado en público desde niño. Se había entrenado para ser frío y controlado. Las emociones eran debilidad, pensaba. Pero ahora la presa se estaba rompiendo. El hielo se estaba derritiendo. Las lágrimas brotaban más rápido. Intentó detenerlas. Intentó secarlas rápidamente antes de que alguien lo viera, pero era demasiado tarde. Su asistente, de pie junto a él, ya lo había visto. Algunas personas en las primeras filas ya lo habían visto, pero descubrió que no le importaba. Que vieran que era humano. Que vieran que la música aún podía conmoverlo. Otras personas del público también lloraban. Ahora, no todos, pero muchos. Algunos lloraban en silencio, con lágrimas rodando por sus rostros. Algunos lloraban con más fuerza, con los hombros temblando. Algunos intentaron ocultar sus lágrimas. Otros no se molestaron en ocultarlas. La música había despertado. Algo en todos ellos. Había tocado lugares que solían mantener bajo llave. Un hombre de negocios con traje que había ido al Másteras solo porque su esposa lo había obligado, se encontró llorando. No podía recordar la última vez que había llorado. Tal vez en el funeral de su padre hacía 10 años, pero esta música le hizo pensar en su padre. A su padre le encantaba la música. El hombre de negocios había estado demasiado ocupado con el trabajo como para visitar mucho a su padre en los últimos años de su vida. Ahora lo lamentaba. La música le hacía sentir ese profundo arrepentimiento. Margaret estaba sentada al piano con las manos aún apoyadas en las teclas. Sus ojos permanecían cerrados. Las lágrimas seguían fluyendo por sus mejillas arrugadas. Caían sobre su sencillo vestido de flores, dejando pequeñas manchas oscuras en la tela. Pero a ella no le importaba. Ni siquiera lo notaba. En ese momento, lo sentía todo a la vez. Sintió la alegría de cumplir su promesa a Robert. Sintió el dolor de extrañarlo. Se sentía orgullosa de sí misma por haber tenido la valentía de venir hoy. Sintió que el amor por la música nunca había muerto, incluso tras 60 años de silencio. Todos estos sentimientos se mezclaron en su corazón hasta que sintió que su corazón iba a estallar. El silencio en la sala de conciertos continuó. Era un silencio denso y lleno de emoción. Todos seguían procesando lo que acababan de escuchar. Intentaban encontrar palabras para expresar lo que sentían, pero no había palabras. Algunas experiencias son demasiado grandes para expresarlas con palabras. Algunos momentos solo se pueden sentir. Margaret finalmente abrió los ojos. Bajó la mirada hacia sus manos sobre las teclas del piano. Esas manos viejas, esas manos encorvadas, artríticas y arrugadas. Acababan de crear algo hermoso.
Acababan de compartir su historia con 500 desconocidos. Acababan de demostrar que la edad no importa cuando se tiene algo importante que decir. Pensó en todo lo que esas manos habían hecho en 73 años. Habían trabajado en fábricas. Habían lavado platos, ropa y pisos. Habían cambiado miles de pañales. Habían cocinado miles de comidas. Habían enjugado las lágrimas de los niños. Habían sostenido la mano de su esposo cuando murió. Habían vivido una vida plena, dura y hermosa. Pero también habían tocado el piano. Mucho tiempo atrás, lo habían hecho con destreza y amor. Y hoy, después de todos estos años, habían vuelto a tocar. No a la perfección, no con la velocidad y la fuerza de la juventud, sino con algo más valioso, con verdad, con sentimiento, con toda una vida de amor y pérdida fluyendo en cada nota. Margaret levantó lentamente las manos del teclado. Las colocó en su regazo. Miró sus desgastadas partituras, las páginas amarillas con las marcas de lápiz de antaño. Había tocado cada nota. No se había rendido. No había huido cuando la gente se reía de ella. Se había quedado. Había tocado y lo había dado todo. Volvieron a llorar. No pudo contenerlas. No intentó contenerlas. Lloraba por muchas razones. Lloraba por la joven que había sido, la niña que tanto amaba la música. Lloraba por todos los años que no pudo tocar. Lloraba por Robert y por cuanto lo extrañaba. Lloraba porque cumplir esa promesa la hacía sentir cerca de él de nuevo. Pero también lloraba de alegría. Alegría por haber encontrado el coraje para hacerlo. Alegría porque sus dedos aún recordaban cómo tocar. Alegría por poder sentir la música tan profundamente. Alegría porque a los 73 años, seguía viva y era capaz de crear algo hermoso. El público la vio llorar. Muchos de ellos también lloraban. Comprendieron que no solo veían a alguien llorar de nervios o vergüenza. Vieron a alguien liberar toda una vida de emociones reprimidas. Vieron a alguien ser completamente honesto y vulnerable. En un mundo donde la gente suele ocultar sus sentimientos, esto fue impactante y conmovedor. Margaret pensó en sus hijos. Deseó que estuvieran allí para verlo. David, Susan, Michael, Lisa y Laura. Les había dado tanto. Había trabajado tan duro para darles una buena vida. Había sacrificado sus sueños por ellos. Nunca se había arrepentido. Eran buenas personas y estaba orgullosa de ellos. Pero a veces, solo a veces, sentía que se perdía a sí misma al ser madre. Sentía que Margaret, la persona, desaparecía y que solo Margaret, la madre, existía. Hoy, tocando este piano, se había reencontrado consigo misma. Recordó quién era antes de ser esposa y madre. Recordó a la niña que soñaba con ser pianista. Esa niña seguía dentro de ella. Esa niña acababa de tocar el piano en un gran escenario frente a cientos de personas. Esa chica seguía viva. Margaret pensó en todas las personas como ella. Todas las que tuvieron sueños de jóvenes. Todas las que tuvieron que dejarlos de lado por la vida, las responsabilidades y las dificultades. Todas las madres que renunciaron a sus carreras por sus hijos. Todos los padres que trabajaron en empleos que odiaban para pagar las cuentas. Todas las personas que querían pintar, cantar, escribir o bailar, pero nunca tenían tiempo. Tocaba para todos ellos también. Tocaba para mostrarles que nunca es demasiado tarde. Los sueños no mueren. Solo esperan. Recordó un momento de hacía 2 meses. Había estado practicando con su viejo teclado en casa. Su hija Susan había venido de visita. Susan la oyó tocar y entró en la habitación. Observó a su madre tocar un minuto y luego dijo: «Mamá, qué bien, pero ¿estás segura de que quieres hacer esta clase magistral? Podrías avergonzarte. Esos son músicos profesionales. No has tocado en serio en 60 años». Margaret se sintió herida por las palabras de Susan, pero lo comprendió. Susan intentaba protegerla. Susan no quería que se rieran de su madre ni que la rechazaran. Pero Margaret había tomado una decisión. Se había apuntado.
Iba a hacerlo. Ahora, sentada al piano, tras haber tocado su pieza, se alegraba de no haber escuchado los miedos de Susan. A veces hay que arriesgarse a la vergüenza para hacer algo importante. Las lágrimas seguían fluyendo. Todo el cuerpo de Margaret temblaba un poco por la emoción. Era demasiado para contenerla. Había sido fuerte durante tanto tiempo. Fuerte en la pobreza, fuerte trabajando duro, fuerte criando a 5 hijos, mayormente sola, porque Robert tenía 2 trabajos, fuerte tras perder a Robert. Siempre había tenido que ser fuerte por los demás. Pero ahora mismo, en este momento, podía sentir. Podía ser humana. Podía llorar. Entre el público, la gente vivía sus propios momentos emotivos. La joven, Sofía, que estudiaba piano, lloraba desconsoladamente. Se giró hacia su madre y le susurró: «Quiero tocar así algún día». No era técnicamente perfecto, pero sí real. Quiero tocar música de verdad. Su madre la abrazó y también lloró. La pareja de ancianos, George y Ellen, se abrazaron. George le susurró a Ellen: «¿Recuerdas cuando nos conocimos? Estabas tocando el piano en aquella reunión social de la iglesia. Me enamoré de ti por tu forma de tocar. Sentías la misma sensación que esta señora». Ellen asintió, recordando. No había tocado el piano en 40 años. Tal vez volvería a empezar. El hombre de negocios de traje se cubrió la cara con las manos. Le temblaban los hombros. La gente sentada cerca lo miraba con preocupación, pero lo entendían. La música había desgarrado algo dentro de él. Todo el estrés, la presión y la tristeza que solía ocultar estaban aflorando. Su esposa, sentada a su lado, lo abrazó. Ella también lloraba. No habían hablado de verdad. No habían conectado de verdad en años. Tal vez este sería un nuevo comienzo para ellos. Thomas, el joven que trabajaba en el banco, se secó los ojos y tomó una decisión. Mañana volvería a escribir. Se levantaría temprano antes del trabajo y escribiría durante 1 hora. No le importaba si era bueno o malo. Simplemente escribiría. Margaret le había enseñado que no se trataba de ser perfecto. Se trataba de hacer lo que amas. La vida era demasiado corta para ser miserable. Los jóvenes músicos al lado del escenario estaban en silencio. Algunos lloraban. Otros simplemente miraban con los ojos muy abiertos. Estaban aprendiendo la lección más importante de sus vidas. La escuela de música les había enseñado técnica y teoría. Pero Margaret les estaba enseñando sobre el corazón. Les estaba enseñando que toda la técnica del mundo no sirve de nada si no tienes nada que decir. James, que había tocado la lista antes, sintió que toda su comprensión de la música había cambiado en 15 minutos. Miró sus propias manos, manos jóvenes, manos fuertes, manos que podían tocar muy rápido y con mucha precisión. ¿Pero podían tocar con sentimiento? ¿Podrían contar una historia? No estaba seguro. Se dio cuenta de que tenía mucho que aprender. No sobre técnica, sobre la vida, sobre ser humano. Necesitaba vivir más antes de que su forma de tocar significara algo. Emily, la joven de padres estrictos, sintió algo parecido al alivio. Siempre se había sentido culpable por no disfrutar tocando el piano. Pensaba que algo andaba mal con ella. Pero ahora lo entendía. No lo disfrutaba porque le habían enseñado a tocar para jueces y competiciones. Le habían enseñado a tocar para la aprobación de los demás. Nunca le habían enseñado a tocar para sí misma, a expresarse. Tal vez podría aprender a hacerlo. Tal vez, después de todo, podría encontrar alegría en la música. El maestro Víctor Petrov seguía llorando. Las lágrimas corrían por su rostro libremente. No intentó ocultarlas. No le importaba quién lo viera. Experimentaba algo parecido al dolor. Lloraba por todos los años que había desperdiciado siendo frío y crítico. Lloraba por todos los jóvenes músicos a los que había herido con sus duras palabras. Estaba de luto por la alegría que había perdido. Pero también sentía algo parecido a la esperanza.
Si esta anciana podía redescubrir su amor por la música después de 60 años, tal vez él también pudiera. Tal vez no era demasiado tarde para cambiar. Tal vez podría convertirse en el tipo de maestro que Madame Cloof había sido. Amable pero honesto, estricto pero cariñoso, exigente pero comprensivo. Tal vez podría ayudar a los jóvenes músicos a encontrar su corazón en lugar de simplemente perfeccionar su técnica. Margaret finalmente respiró hondo e intentó recomponerse. Se secó las lágrimas con la mano, pero solo le salieron más. Estaba bien. Respiró hondo. Miró el piano una vez más. Ese hermoso instrumento que la había ayudado a contar su historia. Colocó la mano suavemente sobre él, casi como acariciando a un animal querido. Gracias, le susurró al piano. El silencio en la sala de conciertos pareció extenderse eternamente. Margaret estaba en el escenario sintiéndose expuesta y vulnerable. Podía sentir las miradas de todos sobre ella. Pudo ver al maestro Petrov mirándola con lágrimas en el rostro. No entendía qué estaba pasando. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué nadie decía nada? Entonces, poco a poco, algo comenzó a suceder. El maestro Víctor Petrov se puso de pie. Se levantó de su silla. Esto no les había sucedido a ninguno de los otros estudiantes. Normalmente permanecía sentado y daba sus comentarios desde su silla, pero ahora estaba de pie. Le temblaban las piernas, como si fuera a caerse. Se estabilizó agarrándose a la silla por un momento. Juntó las manos lentamente al principio. Un aplauso, luego otro, luego otro. Estaba aplaudiendo. El gran maestro Víctor Petrov, conocido por ser tan difícil de complacer, que rara vez hacía cumplidos, que hacía llorar a los jóvenes músicos con sus críticas, aplaudía a una anciana que acababa de tocar con una técnica imperfecta. Pero no solo aplaudía cortésmente. Sus aplausos se hicieron más fuertes, más apasionados. Sus manos se juntaron. Aplaudiendo con fuerza. Las lágrimas seguían rodando por su rostro. No se las secó. Simplemente aplaudió y aplaudió, mirando directamente a Margaret con una expresión de asombro, respeto y algo parecido al amor. Por un momento, el público no supo qué hacer. Estaban impactados. Nunca habían visto al maestro actuar así. Algunos comenzaron a levantarse lentamente, uniéndose a sus aplausos. Luego, más gente se puso de pie, y luego más. Como una ola que recorría la sala, todos comenzaron a levantarse de sus asientos. Todos comenzaron a aplaudir. En segundos, toda la sala de conciertos estaba de pie. 500 personas de pie aplaudiendo. El sonido de los aplausos llenó la sala, resonando en las paredes. Se hizo cada vez más fuerte. La gente no solo aplaudía cortésmente. Aplaudía con verdadero sentimiento. Aplaudía para mostrar respeto. Aplaudía para mostrar gratitud. Aplaudía porque la música de Margaret los había conmovido profundamente. Margaret se quedó en el escenario en estado de shock. No podía creer lo que estaba sucediendo. Esperaba que el maestro Petrov fuera amable pero despectivo. Esperaba que dijera algo como, gracias por tocar. Tienes un sentido natural, pero necesitas mejorar tu técnica. Quizás deberías tomar algunas clases antes de volver a actuar en público. Esperaba un aplauso cortés del público y que luego todo terminara. Pero esta ovación de pie, este aplauso apasionado que se prolongó sin parar, superaba todo lo que había imaginado. Se llevó las manos a la boca. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. No podía dejar de llorar. Pero ahora eran lágrimas de alegría e incredulidad desbordantes. Los aplausos continuaron. No se detuvieron a los 10 segundos como un aplauso normal. No se detuvieron a los 30 segundos. Duró 1 minuto completo, luego 2 minutos, luego 3 minutos. La gente seguía aplaudiendo. Algunos silbaban y vitoreaban. Algunos se secaban las lágrimas mientras aplaudían. El sonido era atronador. Margaret intentó hacer una reverencia para agradecerles, pero su cuerpo temblaba tanto que casi se cae.
Se estabilizó. Inclinó la cabeza, mientras las lágrimas caían al suelo del escenario. Cuando volvió a levantar la vista, los aplausos seguían. Se llevó la mano al corazón, intentando demostrarles lo mucho que esto significaba para ella. Pero no había palabras. No había gestos lo suficientemente grandes como para expresar lo que sentía. Los jóvenes músicos a un lado del escenario también aplaudían. Incluso los que se habían mostrado escépticos con ella aplaudían con fuerza. James aplaudía con lágrimas corriendo por su rostro. Emily aplaudía y sonreía a través de las lágrimas. Todos comprendieron que habían presenciado algo especial, algo que recordarían el resto de sus vidas. Entre el público, la gente reaccionaba con fuerza. La joven, Sofía, aplaudía tan fuerte que le dolían las manos. Daba saltos. Se giró hacia su madre y gritó por encima del ruido. Eso fue lo más hermoso que he oído en mi vida. Su madre asintió, incapaz de hablar porque estaba llorando. La pareja de ancianos, George y Ellen, aplaudían abrazándose. Ambos lloraban. Llevaban 52 años casados y habían asistido a muchos conciertos, pero nunca habían visto algo así. George le susurró a Ellen: «Así es como se supone que debe ser la música». Ellen asintió y lo abrazó con más fuerza. El empresario, que se había emocionado tanto durante la actuación, aplaudía con fuerza. Su esposa lo miró sorprendida. Hacía años que no lo veía mostrar tanta emoción. Se veía diferente. Su rostro estaba más suave. El estrés y la dureza que solían reflejarse en su rostro habían desaparecido. Parecía más joven. Parecía lleno de vida. Ella le tomó la mano y se la apretó. Tal vez algo había cambiado en él. Tal vez este momento cambiaría su vida juntos. Thomas, el joven que trabajaba en el banco, aplaudía, lloraba y reía al mismo tiempo. Sentía como si le hubieran dado permiso para vivir su verdadera vida. Sintió que Margaret le había demostrado que estaba bien perseguir lo que realmente quería. Estaba bien arriesgarse. Estaba bien ser valiente. Empezaría a escribir mañana. No perdería más tiempo sintiéndose infeliz. Después de 4 minutos, los aplausos empezaron a disminuir un poco, no porque la gente quisiera parar, sino porque se les cansaban las manos. Pero entonces, el maestro Petrov empezó a moverse. Caminó desde su silla hacia el escenario. El público lo observaba. ¿Qué iba a hacer? Subió los escalones lentamente. Sus piernas aún parecían débiles. Caminó por el escenario hacia Margaret. Ella lo vio llegar con los ojos muy abiertos. No sabía qué iba a hacer. ¿Estaba enojado? ¿Iba a decirle algo? Cuando llegó a su lado, se paró frente a ella un momento. Se miraron. Este hombre famoso y poderoso y esta anciana sencilla. Su rostro aún estaba húmedo por las lágrimas. Tenía los ojos rojos. Parecía roto, como si algo duro en su interior se hubiera roto. Entonces, para sorpresa de todos, el maestro Petrov extendió la mano y tomó la de Margaret. En las suyas, sus viejas, encorvadas y artríticas manos. Las sujetó con delicadeza como si fueran preciosas y frágiles. Bajó la mirada hacia sus manos un instante. Luego la miró a la cara. «Perdóname», dijo. Su voz estaba cargada de emoción. El micrófono de su camisa captó sus palabras para que todos pudieran oír. «Por favor, perdóname», dijo Margaret confundida. «¿Perdonarte por qué?» «Por reírme de ti», dijo. Se le quebró la voz. «Por hacer esa broma cruel. Por ser tan arrogante y despectivo. Lo siento mucho. Viniste aquí con valentía y amor, y yo me burlé de ti. Me avergüenzo». Más lágrimas rodaron por su rostro. Sus manos apretaron las de ella con suavidad. Margaret sintió que sus propias lágrimas volvían a brotar. Negó con la cabeza. «Está bien», dijo en voz baja. «No lo sabías». «No», dijo con firmeza. «No está bien. Debí haberlo sabido. Debí haberte tratado con respeto desde el principio, sin importar cómo jugaras.
Pero más que eso, hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Me has recordado algo que perdí hace mucho tiempo. Me has recordado lo que realmente es la música. Soltó una de sus manos y se tocó el pecho sobre el corazón. He pasado 30 años enseñando a la gente sobre técnica, precisión y perfección. Me volví duro y frío. Olvidé por qué me enamoré de la música en primer lugar. Olvidé que la música no se trata de impresionar a la gente. No se trata de ser el mejor. Se trata de la verdad. Se trata del alma humana. Se trata de compartir quién eres realmente. El público escuchó en completo silencio. Nadie se movió. Nadie emitió un sonido. Estaban presenciando algo extraordinario. El famoso maestro, conocido por su orgullo y sus duras críticas, se estaba derrumbando. Estaba mostrando su propia vulnerabilidad. Estaba admitiendo que estaba equivocado. Jugaste con imperfecciones técnicas, continuó, con la voz cada vez más fuerte. Sí, las escuché todas. Pero jugaste con algo mucho más importante. Jugaste con todo tu corazón. Jugaste con toda una vida de experiencia. Tocaste con amor, pérdida, esperanza y dolor. Tocaste con la verdad, y eso vale más que 1000 interpretaciones perfectas. Hizo una pausa y se secó los ojos con la mano libre. Luego volvió a mirar a Margaret. Le has enseñado a este viejo maestro una lección que necesitaba desesperadamente. Me has recordado que la maestría técnica sin alma es solo ruido, pero la música tocada con toda una vida de amor. Música tocada con total honestidad que puede cambiar corazones, que puede cambiar vidas. Has cambiado la mía hoy. Margaret lloraba tanto que apenas podía respirar. Nunca se había esperado esto. Nunca se había imaginado que su simple interpretación pudiera afectar a alguien como el maestro Petrov. Solo quería cumplir su promesa a Robert. Solo quería demostrarse a sí misma que aún podía tocar. Pero había hecho algo mucho más grande. Le había recordado a un gran artista porque importa el arte. Gracias, dijo el maestro Petrov, apretándole las manos una vez más. Gracias por tu valentía. Gracias por tu honestidad. Gracias por mostrarnos a todos lo que la música puede ser. Eres una verdadera artista. Entonces hizo algo que impactó a todos aún más. Le hizo una reverencia. El maestro Víctor Petro, uno de los pianistas más grandes del mundo, le hizo una profunda reverencia a Margaret Chen, una abuela de 73 años de un barrio humilde. Le hizo una reverencia con respeto. Le hizo una reverencia con gratitud. Le hizo una reverencia para honrar lo que ella había compartido. Cuando se enderezó, el público estalló en aplausos de nuevo. Esta vez fueron aún más fuertes que antes. La gente vitoreaba. Algunos gritaban. Los jóvenes músicos a un lado del escenario lloraban y aplaudían. Este momento se recordaría durante años. Este momento sería recordado. Margaret no sabía qué hacer. Le devolvió la reverencia al maestro Petrov, aunque su reverencia fue pequeña y humilde. Luego se giró e hizo una reverencia al público. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. La gente estaba de pie en sus sillas. Agitaban sus programas en el aire. El amor y el respeto en esa sala eran casi físicos. Se sentía como una calidez. El maestro Petrov retrocedió y continuó aplaudiendo a Margaret. La aplaudió junto con todos los demás. Su rostro reflejaba orgullo y alegría. La miró como un maestro mira a un alumno que acaba de enseñarle algo profundo. La miró con amor. Después de 5 minutos completos de aplausos, finalmente comenzaron a desvanecerse. La gente se sentó lentamente. La sala de conciertos se quedó en silencio, pero la energía seguía allí. La emoción aún estaba en el aire. Todos habían cambiado. Nadie saldría de esta sala igual que cuando entró. Margaret salió lentamente del escenario. Todo su cuerpo temblaba. Se sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón. Pero también se sentía más ligera que en años. Se sentía libre. Sintió que finalmente había hecho algo solo por ella misma.
No por sus hijos, ni por su esposo, ni por nadie más, por sí misma, por la joven que solía ser, por su propia alma. Cuando llegó al borde del escenario, los músicos la rodeaban. Querían hablar con ella. Querían tocar su mano. Querían agradecerle. Emily la abrazó y susurró, «Me mostraste en qué quiero convertirme». James le estrechó la mano y dijo, «Nunca olvidaré esto. Nunca». Otros estudiantes dijeron cosas similares, con voces llenas de emoción y respeto. Margaret estaba abrumada. Había venido esperando ser juzgada y criticada. Había venido esperando sentirse pequeña e inadecuada. En cambio, la estaban celebrando. La estaban honrando. Era demasiado para procesar. Su mente no podía comprender del todo lo que acababa de suceder. Alguien del personal de la sala de conciertos le trajo una silla. Se sentó agradecida. Tenía las piernas débiles. Todo su cuerpo estaba cansado, pero su corazón estaba lleno, más lleno que desde la muerte de Robert. Se sentó allí mientras continuaba la clase magistral. Otros estudiantes tocaban. El maestro Petrov les daba su opinión. Pero todo se sentía diferente ahora. Todo el ambiente había cambiado. El maestro era más amable. Sonreía más. Él la animó más. Se había transformado. Durante el descanso, la gente del público vino a buscar a Margaret. Querían conocerla. Querían contarle cómo su música los había afectado. El empresario le dijo que lo había hecho llorar por primera vez en 10 años. La joven madre le dijo que se sentía comprendida. Sofía, la estudiante adolescente de piano, preguntó si Margaret le daría clases. Margaret se quedó atónita. Ella le dio clases. Nunca se había considerado maestra, pero sonrió y dijo que lo pensaría. Una mujer de unos 50 años se acercó a Margaret con lágrimas en los ojos. Dejé de pintar cuando me casé hace 30 años. Ella dijo, mi esposo no lo creía práctico. Lo escuchaba. Pero hoy, al verte escucharte tocar, decidí que voy a pintar de nuevo. Mañana compraré pinturas. Gracias por mostrarme que no es demasiado tarde. Margaret abrazó a esta mujer. Lloraron juntas. 2 mujeres que habían renunciado a sus sueños. 2 mujeres que se reencontraban. Nunca era demasiado tarde. Nunca, nunca era demasiado tarde. Al terminar la clase magistral y empezar a irse, Margaret se sentó en silencio. Estaba cansada, pero en paz. Miró la vieja partitura que aún conservaba. Las páginas amarillas con marcas de lápiz de hacía 60 años. Estas páginas la habían esperado. Habían esperado pacientemente a que regresara. Y había regresado. Finalmente, había regresado. Pensó en Robert. Cerró los ojos y lo imaginó sentado a su lado. Lo imaginó abrazándola. Lo imaginó diciendo, «Estoy tan orgullosa de ti, Margaret. Lo lograste. Cumpliste tu promesa. E hiciste algo maravilloso. Le recordaste a la gente que los sueños importan, que el arte importa, que nunca es demasiado tarde para ser quien realmente eres». Margaret sonrió entre lágrimas. «Lo logré, Robert», susurró. «De verdad que lo logré». 3 días después de la clase magistral, Margaret estaba en casa preparando té en su pequeña cocina. Todavía le dolían un poco las manos de tocar. La artritis siempre empeoraba después de usar mucho los dedos, pero era un dolor agradable. Le recordaba lo que había hecho. Le recordaba aquel día increíble. Todavía no podía creer que hubiera sucedido. A veces pensaba que tal vez lo había soñado, pero entonces recordaba la sensación de las teclas del piano bajo sus dedos. Recordaba el sonido de los aplausos. Recordaba las lágrimas del maestro Petrov y sus palabras. «Eres una verdadera artista». Había sido real. Había sucedido de verdad. Sonó su teléfono. Era su hija Susan. «Mamá, ¿has estado conectada hoy?», preguntó Susan. Parecía emocionada. «No, querida. Sabes que no uso mucho el ordenador». «¿Por qué?» «Mamá, eres famosa.
Alguien grabó tu actuación y la subió a Internet. El video ha sido visto por millones de personas. Millones. Mamá, todo el mundo habla de ti. Margaret se sentó mareada. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué video? Susan explicó. Alguien del público había grabado la actuación de Margaret con su teléfono. La publicaron en línea con el título Abuela de 73 años hace llorar a un famoso pianista. El video se difundió rápidamente. Primero, cientos de personas lo vieron. Luego, miles, luego millones. Personas de todo el mundo veían a Margaret tocar el piano. Vieron llorar al maestro Petrov. Lo vieron disculparse con ella e inclinarse ante ella. El video conmovió a personas de todo el mundo. Llegaron comentarios de todos los países. La gente escribió sobre cómo Margaret los inspiró. Cómo los hizo querer perseguir sus propios sueños olvidados. Cómo les recordó que la edad es solo un número. Cómo demostró que nunca es tarde para hacer lo que amas. Margaret no sabía qué decir. No había querido ser famosa. Solo quería tocar el piano. Solo quería cumplir su promesa a Robert. Pero ahora millones de personas conocían su historia. Millones de personas se habían conmovido con su música. En los días siguientes, sucedieron muchas cosas. Los periodistas querían entrevistar a Margaret. Los programas de televisión querían que apareciera y tocara. Los periódicos escribieron artículos sobre ella. La llamaban la abuela que le recordaba al mundo el significado de la música. La llamaban una inspiración para todos los que renunciaron a sus sueños. Margaret fue invitada a tocar en otros conciertos. Las escuelas de música querían que hablara con sus alumnos. Los centros comunitarios le pidieron que diera clases de piano. Fue abrumador. Margaret era una mujer sencilla. No estaba acostumbrada a que la llamaran la atención. No estaba acostumbrada a ser especial. Pero la gente insistía en que era especial. Insistían en que su historia importaba. La llamada más sorprendente fue la del mismísimo maestro Víctor Petrov. La llamó a su casa una noche. Señora Chen, dijo, espero no molestarla. Quería hablarle de algo importante. Por supuesto, maestro, dijo Margaret, todavía tímida ante este hombre famoso. Por favor, llámeme Víctor, dijo. He estado pensando mucho desde ese día. Cambiaste algo en mí. Me recordaste por qué me hice músico. He decidido cambiar mi forma de enseñar. Quiero centrarme menos en la perfección técnica y más en ayudar a los estudiantes a encontrar su propia voz, su propia verdad. Como tú lo hiciste, hizo una pausa. Estoy empezando un nuevo programa. Es para estudiantes adultos que dejaron la música de jóvenes. Personas como tú que tuvieron que dejar sus sueños de lado por razones prácticas. Quiero ayudarlos a volver a la música. Y me gustaría que me ayudaras. Me gustaría que enseñaras conmigo. Tu historia los inspirará. Tu forma de tocar les mostrará que es posible. Margaret se sorprendió. Pero Víctor, no soy una profesora profesional. No tengo títulos ni certificados. Solo soy una anciana que toca el piano. Eres mucho más que eso, dijo Víctor con firmeza. Tienes algo que no se puede enseñar en las escuelas de música. Has vivido. Has sufrido. Has amado. Te has sacrificado. Y has sobrevivido. Esa experiencia de vida te convierte en el profesor perfecto para adultos que tienen sus propias experiencias de vida. Por favor, piénsalo. Margaret sí lo pensó. Lo pensó durante varios días. Le asustaba enseñarle a otros, pero también la emocionaba. Pensó en todas las personas como ella. Personas que tuvieron sueños de jóvenes. Personas que tuvieron que renunciar a esos sueños. Personas que pensaron que era demasiado tarde. Ella podía ayudarlas. Podía demostrarles que no era demasiado tarde. Volvió a llamar a Víctor y le dijo que sí. Enseñaría con él. Juntos crearon un programa llamado Segundas Oportunidades. Era para adultos mayores de 40 años que querían retomar la música. El programa se hizo muy popular.
Venía gente de todo el país a estudiar. Algunos estaban jubilados. Otros seguían trabajando. Todos habían dejado la música hacía años. Todos querían volver a intentarlo. Margaret les enseñó con paciencia y comprensión. Sabía lo que se sentía tener los dedos que no funcionaban como antes. Sabía lo que se sentía tener miedo y vergüenza. Sabía lo que se sentía pensar que uno era demasiado viejo. Ayudaba a sus alumnos a superar estos sentimientos. Les ayudó a recordar por qué amaban la música en primer lugar. Una de sus primeras alumnas fue Patricia, la mujer de mediana edad que quería ser pintora. Patricia decidió probar con la música. Siempre había querido aprender a tocar el piano. Margaret le enseñó. Al principio, Patricia estaba nerviosa. Tenía los dedos entumecidos. Cometió muchos errores, pero Margaret fue paciente. No se trata de ser perfecta, decía Margaret. Se trata de expresarse. Se trata de alegría. Simplemente siente la música y déjala salir. Patricia floreció bajo la enseñanza de Margaret. Aprendió a tocar piezas sencillas. Nunca sería concertista de piano. Pero eso no importaba. Tocaba para sí misma. Tocaba por alegría. Eso era suficiente. Más que suficiente. Otro estudiante era un hombre llamado Robert. Sí, se llamaba Robert, igual que el marido de Margaret. Este Robert tenía 65 años. Había tocado el violín de joven. Había sido bastante bueno, pero su padre le decía que la música era una pérdida de tiempo. Su padre lo obligó a estudiar administración de empresas. Robert se convirtió en un exitoso empresario. Ganó mucho dinero, pero nunca fue feliz. Después de jubilarse, encontró un viejo violín en su ático. Decidió intentar tocar de nuevo. Se unió al programa de Víctor, pero trabajó con Margaret. Siento que desperdicié mi vida, le dijo Robert a Margaret un día. Hice lo que mi padre quería. Tuve éxito en los negocios, pero nunca fui feliz. La música era mi pasión. Debí haber seguido mi pasión. Margaret comprendió su dolor. Pero le dijo, no desperdiciaste tu vida. Viviste la vida que necesitabas vivir. Aprendiste cosas. Creciste. Sí, dejaste la música, pero ahora la has recuperado. Te quedan muchos años. Puedes pasarlos tocando el violín. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, exclamó Robert. Luego sonrió. Tomó su violín y tocó. El sonido no era perfecto, pero era real. Era honesto. Era hermoso. Los hijos de Margaret finalmente vieron el video de su actuación. Rendimiento. La llamaron asombrada. David dijo, «Mamá, nunca supe que pudieras tocar así. ¿Por qué nunca nos lo dijiste?» Margaret explicó que había dejado el piano de pequeña. Había estado demasiado ocupada criándolos como para tocar. Al principio se sintieron culpables, pero Margaret los detuvo. «No me arrepiento», dijo con firmeza. «Ustedes, hijos, fueron mi alegría. Todavía lo son. Tomé mis decisiones. Estoy feliz con ellos. Pero ahora tengo esta segunda oportunidad y estoy agradecida». Sus nietos pensaban que era increíble. Presumían con sus amigos. «Mi abuela es famosa. Tiene millones de visitas en línea. Le pidieron que les enseñara piano». Margaret se rió y dijo que sí. Empezó a dar clases a sus nietos. Fue especial compartir música con ellos. Les estaba transmitiendo algo importante. No solo habilidades con el piano, sino también el amor por el arte. La creencia de que la belleza importa. El conocimiento de que nunca es demasiado tarde para perseguir lo que amas. El maestro Víctor Petrov también cambió. Seguía siendo un gran pianista. Todavía sabía más de música que casi nadie en el mundo. Pero ahora era diferente. Era más amable. Sonreía más. Cuando enseñaba, seguía señalando los errores técnicos. Pero también preguntaba a los estudiantes, ¿qué intentas expresar? ¿Qué historia estás contando? ¿Qué sientes?
Les ayudaba a encontrar su propia voz en lugar de simplemente copiar lo que hacían otros. Otros músicos notaron el cambio en él. A algunos les gustó. Otros pensaron que se había ablandado. Pero la mayoría lo respetaba más. Vieron que había crecido. Se había convertido no solo en un gran pianista, sino en un gran maestro, un maestro completo, alguien que enseñaba tanto la técnica como el corazón. Víctor y Margaret se hicieron amigos. A veces tomaban el té juntos y hablaban de música y de la vida. Víctor le contó sobre su infancia en Rusia, sobre Madame Klov, su primera maestra que amaba la música con tanta pureza, sobre cómo había olvidado sus lecciones con el paso de los años, sobre cómo Margaret se lo había recordado. «Me diste un regalo ese día». Víctor le dijo, «me devolviste mi amor por la música». Lo había perdido todo. Solo actuaba por inercia, tocando a la perfección pero sin sentir nada, enseñando con dureza, pero sin ayudar a nadie a crecer de verdad. Me mostraste el camino de regreso. Nunca olvidaré esa sonrisa de Margaret. Tú también me diste un regalo. Podrías haberme pedido que bajara del escenario ese día. Podrías haber sido cruel, pero fuiste lo suficientemente humilde como para cambiar de opinión. Fuiste lo suficientemente valiente como para admitir que te equivocaste. Fuiste lo suficientemente grande como para aprender de una anciana. Eso requiere grandeza. El video de la actuación de Margaret siguió difundiéndose. Se compartió en redes sociales una y otra vez. La gente escribió artículos al respecto. Se mostró en programas de noticias. Los psicólogos hablaron de su significado. Dijeron que demostraba que las personas necesitan perseguir sus pasiones a cualquier edad. Dijeron que demostraba que la vulnerabilidad y la autenticidad importan más que la perfección. Dijeron que demostraba que el arte tiene el poder de transformar tanto al artista como al público. Las escuelas comenzaron a usar el video en sus clases. Los profesores se lo mostraron a sus alumnos para enseñarles lecciones sobre la valentía, sobre perseguir los sueños y sobre la importancia del arte. Los alumnos escribieron ensayos sobre Margaret. Muchos dijeron que los inspiró. Les hizo reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Las personas mayores conectaron especialmente con la historia de Margaret. En residencias de ancianos y comunidades de jubilados de todo el mundo, la gente vio su video. Lloraron. Recordaron sus propios sueños perdidos. Algunos decidieron volver a intentarlo. Un hombre en Japón que había dejado de pintar hacía 40 años compró pinturas nuevas. Una mujer en Brasil, a quien le encantaba cantar, se unió a un coro. Un hombre en Canadá que quería escribir poesía comenzó a escribir de nuevo. La historia de Margaret les dio permiso. Les dio esperanza. Margaret recibió miles de cartas y correos electrónicos. La gente le escribió para agradecerle. Le contaron sus propias historias. Le contaron cómo había cambiado sus vidas. Margaret intentó responder a todas las que pudo. Quería que la gente supiera que ella entendía. Quería que supieran que ellos también podían hacerlo. Que podían perseguir sus sueños. La edad no importaba. Nunca era demasiado tarde. Un año después de la clase magistral, Víctor organizó un concierto especial. Se llamó Segundas Oportunidades, una celebración. Todos los estudiantes adultos del programa actuaron. Patricia tocó una pieza sencilla al piano. Robert tocó el violín. Otros tocaron la guitarra, la flauta y el violonchelo. No fueron perfectos, pero eran auténticos. Tocaron con alegría y gratitud. Al público le encantó. Margaret también tocó. Tocó lo mismo para un trompo que había tocado en la clase magistral. Esta vez no estaba nerviosa. Esta vez sabía que pertenecía a ese escenario. Tocó con confianza y amor. Al terminar, el público la ovacionó de pie. Sonrió e hizo una reverencia. Pensó en Robert. Sabía que él la estaba mirando. Sabía que estaba orgulloso. Después del concierto, Víctor dio un discurso. Habló de cómo Margaret había cambiado su vida. Habló de cómo ella le había enseñado la lección más importante. Hijo de su carrera,
que la música sin corazón no tiene sentido, pero la música tocada con amor y verdad puede cambiar el mundo. Le dio las gracias públicamente. La honró. Margaret estaba en el escenario con lágrimas en los ojos. Miró al público. Vio a sus hijos y nietos en primera fila. Vio a sus alumnos. Vio a Víctor sonriéndole. Vio a cientos de personas conmovidas por su historia. Se sintió abrumada por la gratitud. Pensó en el camino que la había traído hasta aquí. De una niña pobre que amaba el piano a una mujer que renunció a sus sueños y a una abuela que los recuperó, no había sido una vida fácil. Había pasado por dificultades y sacrificios. Había pasado por dolor y pérdida, pero también había habido amor, belleza y música. Y al final, cumplió su promesa. Había honrado a su yo más joven. Le había demostrado al mundo que los sueños no mueren. Solo esperan. Margaret se dio cuenta de algo importante. Su vida no había sido en vano. Los años que pasó trabajando, criando a sus hijos y cuidando a Robert no fueron en vano. Esos años le brindaron la experiencia vital que hizo de su música algo tan poderoso. Esos años le enseñaron sobre el amor, el sacrificio y la perseverancia. Esos años moldearon su alma. Y su alma era lo que se reflejaba en su música. No cambiaría nada. No volvería atrás y preferiría la música a la familia. Había tomado las decisiones correctas. Había vivido una buena vida. Y ahora, a sus 70 años, tenía este regalo, esta segunda oportunidad, esta oportunidad de volver a hacer música. Era más valioso porque había esperado tanto. Era más hermoso porque había vivido tanto. Al salir Margaret de la sala de conciertos esa noche, rodeada de personas que la amaban, se sintió completa. Había vivido plenamente. Había amado profundamente. Se había sacrificado voluntariamente. Y había encontrado el camino de regreso a la música. Había encontrado el camino de regreso a sí misma. Miró las estrellas en el cielo nocturno. Gracias, Robert, susurró. Gracias por hacerme prometer. Gracias por creer en mí. Todo esto es gracias a ti. Y en algún lugar, de alguna manera, sintió la sonrisa de Robert. Sintió su amor rodeándola. Sintió su aprobación. Había cumplido su promesa. Y al hacerlo, no solo lo había honrado a él, sino que se había honrado a sí misma. Había honrado a cada persona que alguna vez renunció a un sueño. Le había demostrado al mundo que nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para intentarlo. Nunca es demasiado tarde para amar. Nunca es demasiado tarde para convertirse en quien siempre debiste ser. La historia de Margaret siguió inspirando a personas durante años. Mucho después de ese día en la clase magistral, la gente seguía viendo el video. Todavía lloraban. Todavía se sentían impulsados a perseguir sus propios sueños. Margaret se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la vida no termina hasta que termina. Una prueba de que el coraje y el amor pueden cambiarlo todo. Y cada día en su pequeño hogar, Margaret se sentaba ante su viejo teclado y tocaba. Tocaba para Robert. Tocaba para sí misma. Tocaba por el placer de hacerlo. Y a veces, cuando la música era especialmente hermosa, cerraba los ojos y sonreía porque sabía que había hecho algo importante. Había cumplido su promesa. Había hecho música. Había vivido.